de agosto, 8:30 aula 500, y viernes 7 de esa misma semana, pero ya al final de la semana, también 8:30 AM, aula 500. No hay muchas opciones con respecto a los días y horarios por el tema de las aulas. Son aulas grandes y ustedes saben que en la facultad no hay muchas con esa capacidad, ¿sí? Así que bueno, es lo mejor que pude conseguir, ¿sí? A priori tenemos esos días y horarios, pero bueno, puede haber algún cambio todavía, ¿sí? Trataré de que no, trataré de mantenerlo, pero bueno, hay que estar atentos a que potencialmente pueda aparecer algún cambio, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, todas van 8:30 AM, todas van 8:30 AM, todas van en el aula 500, ¿sí? Lo pongo acá en el chat por si alguno está subiendo ahora. Finales, 8:30 AM, aula 500, todas las fechas, ¿sí? Las fechas son, dijimos, 1 del 7, 6 del 7, 13 del 7, 3 del 8 y 7 del 8. ¿Ok? Bien, eso es lo que ya está confirmado, ¿sí? Por otro lado, recuperatorio. El recuperatorio es el viernes que viene, el parcial, el viernes que viene a las 4 de la tarde, ¿sí? Tengo que conseguir el aula, todavía no la tengo, pero bueno, ya terminando la clase voy a pedirla para que me la reserven y les aviso, ¿sí? Si no, recuerden, siempre pueden preguntar en el departamento, más que nada por si hay algún cambio de último momento, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la fecha de final ya las tienen y el recuperatorio sería el 12, ¿sí? Ahí les mando rápidamente el cronograma. Profe, una consulta, ¿el final es escrito? El final es escrito, sí. Ok. ¿Están viendo la pantalla? Sí, se ve. Bueno, ahí tienen básicamente el cronograma, ¿sí? De lo que queda de redes. Bueno, redes es la presentación, la de hoy es la 14, está invertida, y la del lunes es la del 13, ¿sí? Entonces, quedan dos presentaciones, ¿sí? La de clase de hoy, que es RAN, y la clase del lunes, que es Wi-Fi, ¿sí? Luego tomamos el recuperatorio, el 12, que sería el viernes. Yo tengo entendido que el lunes 15 es feriado, ¿sí? Por eso no hay temas nuevos. Si realmente es así, la verdad es que no lo pude confirmar todavía. Quedé todo el Sí, día sí, Marce, es feriado el lunes. ¿Ya está confirmado eso? Estamos Y sí, seguros, está ¿no? publicado dentro de los feriados nacionales, o sea que Ah, es bueno, feriado. porque lo iba a mirar hoy y la verdad que no tuve tiempo. Entonces ya acá ponemos feriado. Hola, Vane, saludé, buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Entonces el lunes 15 es feriado, gente, y nos quedan entonces 3 días para las entregas finales, ¿sí? Recuerden que son muchos grupos y vamos a ir acomodando para que entren de a tercios, ¿ok? No de a cuartos, ahora que sabemos que el lunes es feriado, ¿sí? Entonces, los temas y presentaciones que ya estuvieron exponiendo en las presentaciones preliminares, ¿sí? Eso lo ponen, lo dejan, pero lo pasamos rápido porque ya lo vimos, ¿sí? Vamos a ir directamente a las conclusiones del trabajo, ¿ok? Así que seamos bien asertivos respecto de la presentación y el tiempo dedicado, así todo el mundo y todos los grupos tienen la posibilidad de presentar correctamente, ¿sí? Yo después bien voy a pasarles, en base a la cantidad de grupos que tenemos, bueno, cuál sería el time slot que va a tener cada uno, ¿no? Recuerden que como toda presentación, y vamos a aplicar reglas corporativas, ¿sí? En el grupo tiene que haber un timekeeper y un gatekeeper. ¿Qué significa esto? El timekeeper es el que va a marcar el tiempo, de que si están bien o están mal en el tiempo esbozado. Y el gatekeeper se va a encargar, definan el rol ustedes de cada uno de ellos, se va a encargar
de velar porque esté todo el material, la conectividad, todo, ¿no? O sea, que no pase que uno esté presentando y se queda sin luz, como pasa habitualmente, ¿sí? Sino que todo el mundo tenga el material y pueda darle continuidad, ¿ok? Entonces, ese es el gatekeeper, el facilitador. El timekeeper es el cronometrador, ¿sí? Así que vayan definiendo esos roles para que, nuevamente, la presentación salga acorde a lo que todo el aula, ¿no es cierto?, necesita, ¿no? Que es tener el espacio de cada grupo adecuado para poder presentar correctamente, ¿sí? Exacto, Marce, para darnos una idea, los grupos son 25, con lo cual teniendo 3 días, 8. más o menos redondeando a 24, estaríamos teniendo 8 por día y ponele que uno de esos 3 días va a tener que haber 9, ¿sí? En lo que son las 2 horas, supongamos, de clase, porque bueno, 3 horas escuchando los TPs también es un montón y si llega a haber alguna demora por alguna razón, lo vamos a necesitar. Pero, ¿ahí vas a poner los números de grupo? Sí, Ahí va. grupos 1 a 7, ponemos acá, ¿sí? Acá ponemos grupos, sería No, de 1 a 8. 7 no, 1 a 9 tendría que ser. No, sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ponemos el 8 acá si querés. ¿Sí? De acá ponemos del 9 al 17. ¿El grupo el último cuál es? ¿El 24 o 25? 25 me parece. Pongamos un esquema así. ¿Sí? Ya el primer día nos vamos a dar cuenta si más o menos estamos en tiempo o no. ¿Ok? Pero bueno, es importante lo que acabo de decir, ¿no? Para que todo el mundo tenga espacio. ¿Sí? Está bien, quedarían. Está bien. Sí, en este caso después lo corregimos y lo ayornamos, pero a priori sería una cosa así. Todo el mundo sabe el número de grupo, así que bueno. ¿Ok? Bien, y si queda alguien para el segundo recuperatorio, ya como dije, para varias materias que tenemos, lo vamos a tomar en la primera fecha de final. O sea, primera fecha de final, 1 de julio. ¿Sí? Si alguien queda pendiente, bueno, obviamente tiene que presentar el TP para tener esa parte lista. Y el 1 de julio, cosa que me da tiempo todavía de cargar la cursada, le tomo el recuperatorio. ¿Sí? Esperemos que no sean muchos, traten de llevar los temas de la mejor manera. Hay alguien preguntando cómo saben el número de grupo. A mí se me mezclan las materias, pero Lucas, cuando presentaron las preliminares, ¿no les fue diciendo número de grupo o no? Yo creo que lo tengo en un archivo, Vane. Y si no, Lucas Bueno, lo tiene. Y no lo tengo a mano, pero sí está. si se los podés mandar, porque Lucas está con la explosión en el edificio, así que tampoco creo que lo tenga muy a mano en este momento. No, Estamos bueno, hablando de después lo estar mandamos sin por luz y mail. ya estuviste. Sin luz vos y ahora estás sin luz Lucas. Yo estoy rezando. No, está bien. Pero después lo mandamos por mail, no te preocupes. Esperemos que no me pase lo mismo. Pero bueno, les informamos, entonces Marce les manda bien los números de grupo por mail. Dale, bárbaro. Bueno, ahí sí, tengo acá mi machete, Vane, con todas las materias, porque si no es Sí, un sí, lío. estaba mirando. De hecho, la vez pasada les habíamos dicho el lunes 23 y uno nos corrigió, porque en nuestro cronograma decía el lunes 23, veo que ella te lo corregiste vos también, que el lunes es 22. De hecho, por si tienen planes, juega Argentina, sepan que el mundo va a ser un día diferente, pero juega más temprano que nuestra clase, hasta donde tengo entendido. Bueno, Así que, estaremos llorando o festejando. sí, Bueno. en teoría deberíamos cumplir todo eso que tenés escrito ahí. Veremos cómo lo hacemos. Salvo nuestros amigos franceses de la otra materia. También. Si Bueno. alguno está en Orga y debe el recuperatorio, el miércoles voy a ir a dar clases, el miércoles 10, ya que estamos, voy a ir a dar clase de consulta, así que hago la publicidad por acá. Justamente hice revisión de parciales a la tarde en la facultad. Vinieron Bueno, varios. igual yo por las dudas, viste, les puse presencial Está bien. consultas para que Está perfecto. si listo queda algo esto, dando entonces. vueltas. Pues son muchos también, viste, y a mí lo que me pasó la clase de consulta anterior es que eran las 11 y seguía, no, las 10, perdón, y seguía respondiendo dudas, entonces bueno, tampoco me iba a quedar hasta las 11 porque No, seguro. Bueno, ya habían arrancamos, pasado chicos. ¿Alguna 15 minutos. pregunta con respecto al cronograma que traemos para junio? Fecha, finales, etcétera. Bien, ahí anotaste, Vane, la fecha de final que tengo ya. Ya están definidas, ¿eh? No, no las anoté. ¿Querés que las ponga en el calendario? ¿Por eso decís? No, sí, ahí las puse en el chat. Las repito nuevamente por No, si lo que pasa es alguno... que si entro al chat cuando ya las habías puesto, no las veo. No, Tenés está que bien, por fijarlas. eso. Arrancamos.
la gente que se conecte Sería después no las va a ver. 1 de julio, Espera, dame un es segundo. fácil, 1 de julio, 6 de julio, 13 de julio, 8:30 AM, aula 500, las 3. 1, 6 y 13 de julio. Ok, 8:30, aula 500. Sí, eso es julio. Después ya saltamos vacaciones de invierno, saltamos agosto y hay 2 fechas más. 3 de agosto y 7 de agosto. También, ¿Misma aula y horario? 8:30 AM, aula 500. Todo igual. Ok, Eso vale, por si querés, vale para Orga, para redes y para software 2. Tomo todos juntos, ¿sí? ok. Va a estar movidito esos días, pero bueno, no importa. Igual calculo que como me lo pusiste 8:30 de la mañana, no esperas que vaya. Está bien. El año que viene la pongo a las 7. No te preocupes. Bueno, dale. Chascarrillo de viernes a la tarde. Bueno, Ay, sí, ya. arrancamos entonces con la clase de hoy. Dale. Vamos a ver el anteúltimo tema. De hecho, es el último tema este, pero invertimos con Wi-Fi. El Wi-Fi va el lunes, ¿sí? Y seguramente el año que viene, Vane, desdoble esta presentación para darle una más específica de IoT, que no me dio el tiempo de... Viste que la última la estaba preparando. Sí. No me dio el tiempo físico de hacerlo con todo el material de software 2 que estamos armando, así que quedará para el cuatrimestre que viene, ¿sí? Dale. Así que bueno, vamos a ir con esto, arrancamos. Bueno, primero, saber qué es RAN. RAN es la red de acceso, ¿sí? En forma inalámbrica, ¿ok? Y la idea acá es que forma parte central, ¿no es cierto?, de todo lo que son los accesos inalámbricos, ¿sí? Llámese teléfonos inteligentes, dispositivos IoT, todo lo que no sea acceso Wi-Fi, ¿sí? Todo lo que no sea inalámbrico indoor, llamémosle, ¿no? Aunque también existe el Wi-Fi outdoor, pero es otra tecnología, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a definir como RAM. Básicamente lo que estoy buscando acá es generar las interfaces necesarias para que estos equipos se comuniquen con la red. Estoy tomando esta red de acceso inalámbrico, vuelvo a repetir, de acceso, ¿sí? Para poder hacer el transporte de paquetes IP en una red de transporte, ¿sí? De hecho, por ejemplo, ¿no? Todas las redes de acceso radiales de personal, ¿sí? Las antenas, llámese 4G o 5G, que es lo que viene, bueno, terminan tributando al backbone IP con un servicio que ya lo comenté cuando vimos la parte de tránsito de IP, que justamente se llama tránsito IP, ¿sí? Son transportes de paquetes IP a nivel mayorista, que se lo denomina wholesale, ¿sí? Bueno, básicamente lo que busca este esquema es, primero, la gestión de los recursos de radio. Ahí es básicamente toda la parte de asignación de frecuencias, ¿sí? Un poco lo que trabaja Vanessa. ¿Sí? Ahí Vane nos debes una linda presentación respecto a este tema en algún momento. Todo el manejo de control de interferencias, el tema de la movilidad y, por supuesto, el tema del quality of service, ¿sí? Recuerden que esto es tráfico de voz y traficar voz o una red IP requiere tener lo que hablamos y que comentamos en el parcial también, es calidad de servicio, ¿no? Esto es calidad de servicio sobre IP, ¿sí? No calidad de servicio sobre ATM, por ejemplo, ¿ok? Estamos hablando de que todo ya concatenó y está tributando a nivel de una red IP, ¿sí? Bueno, un poquito de historia de todo esto, ¿no? Allá por el advenimiento de la telefonía celular, bueno, en unas presentaciones de principios de la cursada, yo les mostré al bendito Martin Cooper, que fue el inventor de la telefonía celular, ¿no? Que básicamente transmitió con un dispositivo móvil, un medio prefabricado, porque no es un teléfono como lo conocemos hoy día, por más que en la foto a él aparezca con un telefonito de los ladrillos de los años 80, en realidad esa transmisión de voz se dio con una valija gigante, ¿sí? Pero bueno, en el año 73, ya 50 años atrás, hizo la primera transmisión, pero era del tipo analógica, ¿sí? Una transmisión
inalámbrica de telefonía celular en forma analógica, ¿sí? Bueno, luego se fueron, digamos, apareciendo, ¿no es cierto?, las distintas generaciones. Ahí surge todo lo que es, hoy día lo llamamos 1G, porque seguimos numerando, pero en aquella época no se lo conocía de esa manera, ¿sí? De hecho, a medida que va avanzando todo el tema de la evolución de la red, ¿sí? Al 2G tampoco se lo denominaba 2G, ¿sí? Estábamos hablando que en su momento, tanto Minifone como que después se abrió en Unifone y Personal, pero originalmente Telecom y Telefónica compartían una misma empresa que se llamaba Minifone y que transmitía básicamente con un protocolo que era TDMA, ¿sí? A diferencia de Movicom, ¿sí? Que después fue adquirida por Telefónica y que era justamente la antítesis de eso, que era CDMA, ¿sí? Esa básicamente dio paso a lo que era en su momento la transmisión de voz, ¿sí? En las jerarquías de 2G. Estamos hablando ya de los años 90, ¿sí? Cuando empezó la regulación del mercado telefónico y aparecieron las primeras compañías operadoras, ¿sí? Luego de eso, bueno, obviamente empezaron a aparecer la parte de datos. Hasta ese momento todo estaba centrado a nivel de voz. Y ustedes vieron que yo comenté en todo lo que eran protocolos de transmisión que originalmente todo estaba basado en la voz. De hecho, el canal de voz sin compresión, 64 kilobits por segundo, viene justamente de una trama de voz sin compresión, ¿sí? Todo giraba en torno a la voz. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, empiezan a aparecer todo lo que es mensajería, ¿sí? El famoso SMS, ¿sí? Que hoy básicamente se utiliza para dar acceso a algún portal bancario, para validar algún acceso con algún código y nada más, ¿sí? Nadie usa el SMS tal cual fue ideado en su momento, pero en aquella época era el boom y les puedo asegurar, yo tuve la oportunidad de desarrollar todos los servicios de datos de Nextel a mediados de los 2000 y Nextel facturaba más simplemente por el tráfico entrante viniendo de la Telefónica y de la Telecom en materia de SMS, más lo que ellos generaban con el push to talk, que era la tecnología AIDEN imperante en ese momento, ¿sí? Para darles una idea, ¿no? De lo disruptivo que fue. Y esto en la jerga de tecnología se lo conoce como Killer App, ¿no? Una aplicación que descolla cualquier análisis económico-financiero de modelo de negocio. Bueno, atrás de eso aparecen tecnologías como GPRS y Edge, ¿sí? Que era justamente para empezar a darle más fuerza a todo lo que era este volumen de datos, ¿ok? A medida que, bueno, va avanzando, ¿no es cierto?, la tecnología y llegamos a lo que es el LTE, ¿sí? El LTE es la sigla de Long Term Evolution, ¿sí? Lanzada ya por los años 2010, ya tiene 15 años, y empiezan a aparecer velocidades de transmisión de datos muy superiores, ¿sí? La gran discrepancia, ¿no es cierto?, que uno puede ver hoy respecto de la evolución de los servicios tienen que ver con el Internet de las cosas, ¿sí? Porque las redes 4G no están preparadas para los múltiples dispositivos, ¿sí? Y ahora lo vamos a entrar un poco más a detalle hacia el final de la presentación, ¿no? Para lo cual, claramente voy a necesitar una nueva tecnología que es la red 5G, que bueno, ya hace unos años empieza a desplegarse fuertemente en Asia y en Europa, y de alguna manera ya empieza a tomar un poco más de vuelo a nivel estructural dentro de lo que es Argentina y Latinoamérica puntualmente, ¿sí? Entonces eso más que nada como un resumen evolutivo, ¿no? Y acá lo podemos ver gráficamente, para Vane que le encantan los dibujitos. Así no me criticas mis presentaciones, Vane. Acá tenemos básicamente... ¿Cómo les dolió eso, eh? No, digo, ¿viste? más dinámico, está muy lindo el dibujito. Pero bueno, no pasa nada. Sí, acá chicos, acá la amiga Vanessa me critica mis presentaciones porque no le pongo dibujitos. Así que en esta me no, hay una realidad, hay una realidad que los que estén cursando software con nosotros saben que estamos haciendo el material al momento, ¿no? O sea, 10 minutos antes. Real time es eso, real time.
Sí, la diapositiva no existe, como en pandemia. En pandemia hacíamos lo mismo. Entonces, bueno, yo, aunque sean 10 minutos antes, si no veo dibujitos me siento mal, entonces los pongo igual. Y bueno, estamos haciendo lo que podemos, pero yo los cargo porque los conozco, no porque realmente sea así. Y la verdad que estamos esforzándonos un montón, así que esperemos que les sea productivo nuestro trabajo. Sí, sí, totalmente. Estamos preparando material de todas las materias y bueno, lo bueno es que los alumnos de alguna manera se llevan de todo esto el material y de alguna manera también es un gran resumen, ¿no es cierto?, como para poder estudiar. Obviamente no reemplaza el libro, ¿sí? Justamente la idea es que esto sirva como, si quieren, un índice para ir a meterse más a detalle en un libro, en un paper, etcétera, ¿no? En fin, bueno, la cuestión es que estamos tratando de llevarle no solamente la parte teórico-técnica, sino también desde el punto de vista de la práctica profesional, que para mí, y lo repito en todas las materias que me toca estar a cargo, en ingeniería no se trata solo de escribir papers, se trata de tratar de aplicar la tecnología, ¿no es cierto?, a lo que realmente el país va a necesitar, que son cada vez más ingenieros y cada vez mejor preparados. Esa es la realidad, ¿sí? Pero bueno, es una visión propia mía y bueno, algunos docentes también la comparten. En definitiva, bueno, acá tenemos lo que comentaba, ¿no? El advenimiento de las primeras tecnologías, ¿sí? Más que nada desde el punto de vista, fíjense lo que comentaba al principio, ¿no? Telefonía celular en modo analógico, así nació, ¿ok? Luego se digitaliza, como también se digitaliza la telefonía pública, que también se conoce como PSTN, que viene de la sigla del Switch Network, ¿sí? Y se digitaliza también la parte de telefonía fija, con lo cual eso sucede todo en los años 90, ¿ok? Y a partir de ahí, bueno, empieza a evolucionar ya más con un condimento muy fuerte de la parte de data, ¿ok? Hoy por hoy las facturaciones de las compañías celulares vienen atadas más a los datos que a la telefonía. De hecho, ¿ustedes cuántos hablan por red celular? Cada vez menos, ¿sí? Cuando el WhatsApp no anda, hablan por red celular, sino utilizan todos datos, básicamente, ¿sí? Por eso ya dejó de ser un teléfono, ¿sí? Ya es un dispositivo móvil, mejor llamado, ¿no? Y bueno, y lo que se viene ya como nueva generación, el 5G, que está más orientado a una estructura de celdas mucho más atomizada, porque permite, obviamente, dar más ancho de banda para los servicios tradicionales, pero también permite dar mucha más capilaridad desde el punto de vista de acceso, nuevamente, para todos los que son dispositivos de Internet de las cosas, ¿sí? Que ahora vamos a ir un poquito más adelante, ¿ok? Bien, entonces, dentro de esta evolución que se está dando en los ámbitos de la parte de movilidad, ¿sí? Básicamente 5G necesita claramente una plataforma flexible, ¿sí? Como vimos en su momento que una red, un data center necesita flexibilidad, ¿sí? La virtualización, ¿se acuerdan que yo lo vengo comentando? Lo comenté en NFB, lo comento en Orga cuando vemos el tema de virtualización y cloud, ¿sí? Se necesitan unas plataformas virtuales, se necesitan unas plataformas escalables y que el aprovisionamiento sea básicamente por servicios, ¿sí? Entonces, dentro de este concepto empiezan a aparecer arquitecturas que necesitan también llevar esta flexibilidad a la red de acceso, ¿sí? Y aparecen un montón de condimentos relacionados con todo lo que son las evoluciones del RAN, ¿sí? Como Virtual RAN, Cloud RAN, Open RAN, que te refiere más que nada a lo que son múltiples vendors, ¿sí? La idea es siempre tratar de salirme, ¿no es cierto?, del vendor propietario, ¿sí? Que algo que realmente las compañías en su momento cuando despliegan una red se terminan casando con ese fabricante. Bueno, hoy eso ya quedó más en la historia y hoy claramente vamos a un modelo mucho más abierto, mucho más escalable y mucho más auditable y gerenciable, si lo quieren ver de esa manera, ¿no? Que ahora vamos a ir un poquito más a detalle a medida que avancemos.
Pero bueno, ese es el concepto. O sea, yo necesito tener, como lo tengo en una red IP, ¿no es cierto? Que pasé, o mismo en NFV, si quieren llevarlo al mundo de las redes, pasé de una red propietaria con un hardware propietario y un software propietario, pasé a un modelo donde tengo un hardware estándar, un servidor estándar, ¿sí? Llámese de misión crítica o no misión crítica, con una plataforma virtualizable a nivel de red, que es lo que vimos en NFV, ¿sí? Eso es el core de la red. Ahora bien, en el acceso también tengo que tener algo parecido, ¿sí? De nada me sirve tener esa flexibilidad y esa capacidad de expansión a nivel de core y en el acceso no tener la capacidad de hacerlo, ¿sí? Y en particular en lo que es dispositivos móviles, la red de acceso es una red RAN, ¿sí? Necesito tener esa flexibilidad en una red de acceso inalámbrico, ¿ok? Entonces, algunos detalles para tener en cuenta dentro de la estructura, que es la estructura general, tradicional, clásica de la RAN, ¿sí? El terminal de usuario, o sea, el teléfono móvil de la persona, ¿qué hace? Establece una conexión a la antena, ¿sí? De la red, ¿ok? De hecho, vos vas caminando, vos vas con el auto y el teléfono va tomando señal de distintas estaciones de radio, ¿sí? Donde está realmente la operadora, ¿no? Generalmente en las operadoras celulares, el tema de los sitios no es un tema menor. A veces se necesitan sitios en lugares específicos con tema de cobertura y claramente es un problema. Y ahora con el advenimiento de 5G, que se necesitan cada vez más sitios por la capilaridad que hay que darle y la celda que está mucho más restringida, bueno, se torna un tema más que importante, ¿no? Entonces, volviendo al tema, el teléfono mi dispositivo, establece esa comunicación con esa torre, ¿no es cierto? Bien. Luego, próximo a esa antena, ¿qué hay? Lo que se denomina RRU, que es la unidad de radio remota, ¿sí? ¿Qué hace esa estación? Bueno, básicamente es transformar la señal analógica. Acuérdense que esto es señal que va por el aire, ¿sí? Y necesito hacer esa conversión a mundo digital. Bueno, la RRU hace ese trabajito, ¿sí? Y obviamente esa RRU trabaja dentro de unas bandas de frecuencia asignadas por el regulador, ¿sí? 4G trabaja una banda, 5G trabaja una banda, puede variar de país a país, depende de los entes, hay toda una cuestión de jurisprudencia técnica detrás de todo esto, ¿sí? Y también de asignación o reasignación de frecuencias, porque imagínense, por ejemplo, hasta hace unos años las bandas altas para lo que era 5G estaban utilizadas para una tecnología llamada WiMAX, y bueno, y de a poco eso se tiene que ir allanando para darle cabida, ¿no es cierto?, a los estándares mundiales en materia de 5G, ¿sí? Eso seguramente el cuatrimestre que viene entremos un poquito más a detalle con todo eso. Este cuatrimestre no nos dio el tiempo para incluirlo, pero bueno, están invitados. Espero que todos aprueben, no los tenga de vuelta de alumnos, pero a los que, digamos, los que están cursando ahora están invitados a escuchar esa clase si les interesa el cuatrimestre que viene, ¿sí? Siguiendo, esa señal digitalizada de la RRU, ¿sí? ¿Qué hace? Se envía a lo que se llama BBU, que es la unidad de banda base, ¿sí? Entonces, ahí básicamente la BBU se ejecutan todas las funciones de la codificación, todo el manejo de los recursos radioeléctricos, todo el tema de cómo ensamblo las trayectorias para mandar justamente toda esa información, ¿no es cierto?, a la red, ¿sí?, etcétera, etcétera. Es básicamente el núcleo gordo de lo que es la estructura de transmisor, ¿no?, del transmisor receptor de la antena, ¿sí? Entonces, una vez que esas señales son procesadas por la BBU, ¿sí? Ya salimos del mundo radioeléctrico, ¿sí?, de la comunicación tradicional de acceso, ¿sí?, para ya meternos dentro de lo que son las redes del operador, ¿sí? Entonces, por eso decimos que la RAN
dentro de este mundo que nosotros identificamos dentro del modelo OSI, funciona como una red de acceso que luego va a ir depositando todo su tráfico en la red del operador, en este caso una red IP, ¿no? Que ya es toda una red IP. En su momento eran redes propietarias, pero bueno, a medida que fue avanzando la tecnología, esto se fue concatenando dentro de la propia red IP del operador. De hecho, Claro crece mucho su red IP, puntualmente el backbone IP, justamente como capilaridad, ¿no es cierto?, necesaria para poder dar acceso radial, ¿no es cierto?, a todos los dispositivos móviles que tenía la operadora móvil, ¿sí? Esa es una realidad. De hecho, el modelo de Telecom es completamente distinto. El modelo de Telecom crece por dar más capacidad a las redes existentes, como ATM. En cambio, la red IP de Claro crece producto del crecimiento de la red celular, básicamente, ¿sí? Bien, y acá tenemos un dibujito bien clarito, ¿no es cierto?, de cómo funciona todo este esquemita que acabo de comentar, ¿no? El usuario, que está a la derecha, ¿sí?, establece esa comunicación con la RRU, la BBU, lo que acabo de decir, que procesa todo este conjunto y termina mandando el tráfico a la red IP o a la red core, ¿no es cierto?, de transporte del operador, ¿sí? Y abajo pueden ver, ¿no es cierto?, lo que hoy acabo de explicar recién, que es básicamente la RAN tradicional, cómo funciona una RAN tradicional y cómo se han ido, ¿no es cierto?, dando las distintas evoluciones lógicas, tecnológicas de las distintas RAN, ¿no es cierto? En el DRAM, que también algunos la llaman también la RAN tradicional, la integran toda dentro de una, no está mal, porque ya evolucionó muchísimo todo esto. Bueno, la DRAM justamente lo que busca es tratar de separar, ¿sí?, la RRU de la BBU, ¿sí? Después, bueno, obviamente voy a ir siguiendo evolucionando para lo que es el Cloud RAN o C-RAN, el Open, que básicamente el ORAN, que lo que busca es justamente tener más interoperabilidad entre los distintos fabricantes, ¿sí? Como comenté hace un rato, cuando vos diagramás una red y te casás con Ericsson, bueno, estás casado con Ericsson en una RAN tradicional. Bueno, lo que se busca es que a medida que va ampliándose la red, tenés la capacidad de poder tener distintos oferentes para dar distintas soluciones, ¿sí? Y bueno, el modelo vRAN, que básicamente parte del mundo NFV, que comenté en reuniones anteriores, que básicamente tener todos los servicios virtualizados y que las dependencias de los servicios sean funciones de software, lo que se conoce como VNFs, Virtual Network Functions, ¿sí?, que no sean propietarios, ¿sí?, ni de un fabricante ni de un hardware. Ese es el objetivo. Tiene que ser lo más abierto posible. Y eso es lo que me brinda, ¿sí?, vRAN, ¿sí? Tener esa capacidad de virtualizar y de tener, obviamente, ya incluido la interoperabilidad de los fabricantes, ¿no? De hecho, yo puedo tener una infraestructura, por ejemplo, como Huawei, pero quiero comprar un balanceador de carga, bueno, puedo comprar ZTE, no tengo por qué ir a comprar a Huawei, ¿sí? O a Ericsson, o a Nokia, o al fabricante que sea, ¿sí? Es el beneficio que me brinda tener las capas desagregadas de esta manera, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Vane, algo en comentarios? No hay nada en el chat, Marce. Bueno, entonces, un poco esto ya lo comenté, dentro del modelo OSI, si uno quiere hacer una analogía, ¿no es cierto?, del modelo de 7 capas, recuerden que, como vimos en el examen, el modelo OSI es un modelo teórico, ¿sí? No todos los protocolos entran lisa y llanamente dentro de ese casillerito, ¿ok? El ejemplo clásico es el SDH. El SDH es capa de transmisión. En general, ¿sí?, se lo asemeja a una capa 1, ¿sí? Pero en realidad, la capa 1 del modelo OSI lo que define son conectores,
bandas, lineamientos eléctricos, cosas físicas, ¿ok? Y al SDH se lo mete ahí. Se lo mete ahí porque originalmente, cuando uno montaba una red IP, podía hacerlo. Montar la red IP capa 3 sobre una capa 2 como ATM y el ATM estar montado sobre una capa de transmisión como el SDH. Entonces, en esa analogía quedaba como la capa 1, ¿sí? Después vino otra tecnología, por ejemplo, que podía manejar lo que se denomina, lo pregunté en el examen, Packet over SONET. SONET es el equivalente americano de SDH, ¿ok? Entonces, el Packet over SONET lo que hacía era montar el IP sobre SDH directamente sin depender de la capa del medio, la capa 2, un ATM, ¿ok? ¿Qué garantiza eso? Y me garantiza que puedo tener gestión de red a medida que voy evolucionando. Les cuento una anécdota. El primer despliegue de la red IP que se hizo en Telecom se hizo IP sobre fibra oscura. ¿Sí? Fibra oscura significa que no hay ningún equipo de transmisión, solamente el pelo de fibra, iluminado. ¿Ok? ¿Qué pasaba ahí? No había gestión de la fibra. ¿Tá? Entonces se caía un nodo y no sabías qué estaba pasando. Entonces, si vos montás esa red IP en una jerarquía de nivel inferior que tenga administración de los vínculos, bueno, vos tenés una capa de gerenciamiento completamente distinta, ¿sí? De que si lo montás respecto de la fibra oscura, ¿sí? La fibra oscura se la denomina al pelo de fibra virgen, así como está tendido, ¿ok? De hecho, algunos operadores venden la fibra oscura, ¿sí? Venden un cable, no sé, tiene 80 pelos, 120 pelos, bueno, venden 2 pelos para transmisión a otro operador y le venden la fibra oscura, ¿sí? Así funciona ese modelo, ¿ok? Pero bueno, yendo un poquito más a detalle, ¿no es cierto?, de este modelo de capas, ¿sí? En particular, lo que tengo que tener en cuenta acá es los conceptos de codificación, ¿sí? Y acá entra un concepto que se lo voy a contar rápidamente, no voy a entrar a detalle. Esto que vamos a ver, que voy a contar ahora en un slide, se ve en una sola materia para los electrónicos, ¿sí? Durante todo un cuatrimestre, ¿sí? Que son todos los tipos de modulación, ¿ok? Existe puntualmente una modulación que se denomina QPSK o el QAM, ¿sí? Yo voy a hacer foco en la QPSK para que entiendan un poco cómo está técnicamente hablando las distintas componentes de la RAM, ¿sí? Y esta justamente es lo que se encarga de hacer esa interrelación entre el usuario y la red, ¿sí? Ese efecto de modulación. ¿Y qué es justamente el PSK en síntesis? PSK significa Phase Shift Keying, ¿sí? Es una forma de modulación, ¿sí? En donde, no sé si ustedes en algún momento de su carrera vieron modulación AM, modulación FM, ¿sí? AM es la radio AM, FM es la radio FM. Son dos modelos de modulación completamente distintas, ¿sí? Uno modula amplitud, la información que está, digamos, de transmisión del dato, no dato digital, del dato, de la información, de la voz, está modulada en la amplitud, en el AM. En el FM está modulada en la frecuencia, o sea, yo varío la frecuencia para transmitir información. En el AM varío la amplitud para transmitir información. En el caso del PSK, lo que estoy variando es la fase, ¿sí? ¿Ok? Entonces, lo que busca acá es que esa información se dé en base a los cambios en la fase. Entonces, fíjense el cuadrito muy ilustrativo de abajo, ¿no? En donde yo tengo una entrada binaria, ¿sí? De 4 estados, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, y al lado tengo la salida, que es el corrimiento de fase que va a tener la señal modulada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a la entrada binaria 0, 0 le corresponde un desfase de menos 135 grados. Y ahí lo ven, ¿sí? Entonces ven, por ejemplo, a cada nivel de entrada, a cada bit de entrada, estoy hablando de esta parte, ¿no? Para que lo vean, estoy hablando de estos bits que están acá, ¿sí? Fíjense cómo la señal va cambiando la fase a medida que van cambiando los bits de la entrada,
Entonces estoy armando una señal en donde la información embebida, ¿sí? Básicamente me está transmitiendo los ceros y unos que estoy postulando a la entrada. ¿Ok? Eso es el concepto de lo que se denomina modulación de fase, ¿sí? Basado justamente en lo que decía, que usa justamente la RAM para todos los temas de modulación, ¿sí? Y en particular, el QPSK, ¿sí? Que es el que comenté al principio, es una modulación justamente por desplazamiento de fase, y lo que busca es corrección y detección de errores, que algo de eso vimos cuando vimos Hamming, ¿ok? Hamming a nivel teórico, porque no es que se usa Hamming así como está, pero sí entender que de una string de bits yo puedo tener información embebida adentro que me permita detectar y corregir errores, ¿sí? Entonces, esto es simplemente para que ustedes sepan cómo son los distintos tipos de modulaciones. Obviamente, hay mucho material de esto, y si quieren entrar a detalle, con gusto. No sé si es el objetivo de un informático saber esto, ¿no? Pero bueno, por lo menos conocimiento general no daña, mi modo de ver. Así que bueno, se los quería compartir. Bueno, entonces dentro de este modelo físico, ¿no es cierto?, de la capa del RAM, ¿sí? Yo necesito justamente tener varios desagregados, ¿sí? Para poder entender un poquito cómo está conformado todo esto, ¿no? Primero, el nivel de MAC, ¿sí? El Medium Access Control, ¿sí? Que son justamente lo que asigna los recursos de radio. Es lo que básicamente después me va a generar el Quality of Service, ¿sí? Luego de eso tengo el RLC, que es básicamente el Radio Link Control, que justamente el objetivo que trae es rearmar los datos, ¿sí? Justamente para evitar, de alguna manera, tratar de evitar lo máximo posible lo que son retransmisiones automáticas, ¿sí? Y por último, arriba, o sea, son todos un conjunto, ¿sí? Arriba de todo eso tengo el Packet Data Conversion Protocol, que justamente lo que hace es manejar toda la parte de cabecera, cifrado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, un poquito la capa de seguridad, si quieren verlo así, ¿sí? Bueno, eso es básicamente lo que es la capa física, los tres grandes bloques que tiene esa capa física. Ahora, encima de esto, tenemos la capa de red en la RAM, ¿no? Y ahí tenemos un protocolo que se llama RRC, ¿sí? Que este protocolo básicamente lo que maneja es la señalización entre el dispositivo y la red, ¿sí? ¿Qué significa señalización? Bueno, esto es un efecto, un concepto muy viejo de las redes de telefonía, ¿sí? Que básicamente lo que busca es tener ese link de conexión entre el dispositivo y la red, ¿ok? Es como el sincronismo que se necesita, ¿sí? Para poder levantar la comunicación, ¿ok? De eso se encarga justamente el RRC, ¿sí? Bien, acá tenemos un resumen gráfico, ¿sí? Capa 1, capa 2, capa 3, asemejándolo de alguna manera al modelo OSI, ¿ok? En donde, bueno, la parte de abajo, como dijimos, transmisión y recepción, toda la parte de datos brutos del medio físico, todo lo que son la capa de enlace, ¿sí? Las tres subniveles que tenemos, RLC, MAC, etcétera. Y por último, arriba de todo, el RRC, que es el que acabo de comentar, ¿sí? Ahí manejamos todo el tema de la señalización, todo el tema de la gestión de la red, todo el tema del manejo del tráfico y la seguridad, ¿sí? Entonces, como para tener un esquema, ¿no es cierto?, gráfico de cómo está estructurado, asemejándolo al modelo OSI, ¿no? Entonces, una posible pregunta en el final sería, bueno, ¿cómo estructuraría una RAM clásica dentro del modelo OSI? Y la respuesta es esto que está acá, ¿sí? Bueno, entonces, continuando un poquito con esto, de la RAM tradicional, ¿sí? Resumiendo, ¿no? La unidad de banda base, como decíamos, maneja todo lo que son los funcionamientos, los procesamientos de las señales digitales, y ahí hablamos de la modulación,
toda la gestión de los recursos, etcétera, ¿no? La modulación, el PSK que hablamos recién, ¿no? En teoría, en estricto rigor, QPSK, ¿sí? Convertir, ¿no es cierto?, nuevamente ese dominio digital donde yo estoy traficando en la red al mundo analógico, que es básicamente lo que yo entiendo y lo que yo escucho, ¿ok? Por supuesto, dentro de lo que es la estructura de la estación base, necesito tener la comunicación con el troncal, con la red IP, ¿sí? La red de transporte, ¿sí? Pongo red IP porque hoy es una red IP, ¿sí? Es lo que comentaba recién del ejemplo de Claro, ¿sí? Y bueno, todo este modelo, ¿sí?, nace en base a justamente ese modelo de digitalización. Recuerden que, entre comillas, ¿no?, el 1G era todo manejo de señales analógicas, ¿ok? Era como transponer el teléfono fijo a una red inalámbrica, pero básicamente era eso, una red analógica. Cuando viene el mundo digital, bueno, necesito ya estructurar en esto que comentabas, ¿no? RRU, BBU, ¿sí? Para poder ya tener comunicaciones digitales, ¿sí? Y por supuesto, tratar de tener el máximo control a nivel operativo y de gerenciamiento y de management y de supervisión de las antenas y todo lo aledaño a las antenas, ¿no? El equipo que va montado en la torre como el equipo que está justamente en la base de la torre, ¿sí? Pero bueno, para eso necesito gestión. Y no hay mejor gestión que tener todo digitalizado, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo fácil, ¿sí? Simple, ¿sí? Lo que es dónde estaría cada uno en una RAN tradicional, ¿sí? El RRH está básicamente en la parte superior y la BBU en general, esto ya como segunda versión, que antes estaba todo junto, recuerden, originalmente nace todo junto eso, después se desagrega la RRH o RRU respecto de la BBU, ¿sí? El RRH y RRU es lo mismo, ¿sí? Antes que me pregunten, antes estaba todo agregado, hoy está desagregado. Uno estaba en la RAN tradicional, ¿no? Uno estaba en la parte superior de la torre y la BBU estaba justamente en la parte de abajo, ¿no? Eso obviamente permitía mejor acceso para mantenimiento y todo tipo de cosas, ¿no? Imagínense que un operador para operar torres necesita tener torristas, ¿sí? Tener torristas no es un tema menor, ¿sí? No es un tema menor. Tener torristas son gente muy especializada y bueno, claramente son cuestiones muy, muy interesantes desde el punto de vista del despliegue, ¿no? Y son recursos a veces difícil de contratar, ¿no? De contratar y encontrar gente que esté afín a eso. Pero bueno, esto básicamente es el esquema. Bueno, yendo un poquito más al DRAM, esperen que me están escribiendo de WhatsApp, me mandan 2 millones de textos. En fin, entonces, la idea es ya salir del RAM tradicional para meterme ya en un modelo distribuido, ¿sí? De vuelta, yo lo puse en un slide anterior, tanto la RAM tradicional como el DRAM hoy ya se conoce o se habla como si fuera una única entidad, ¿sí? Esta separación y esto que estaba antes en la torre alta y la parte baja, bueno, ya hoy se toma como que ya es un default que esté distribuido, ¿sí? Distribuido el RRH respecto de la unidad de banda base, ¿sí? Como vimos en el dibujo anterior, ¿ok? Entonces, la idea es que evolutivamente la RAN tradicional tenía todo junto, el distributed RAN básicamente ya separaba, ¿sí? Estas dos cuestiones y obviamente terminaban tributando al core, ¿sí? Eso no cambia, es parte de la misma evolución. Cuando voy al Cloud RAN, acá sí empieza a cambiar un poquito, ¿sí? Y la idea del Cloud RAN es empezar a manejar una especie de pool de BBUs, ¿sí? O conocida también como BBU Cloud, ¿sí? La idea es
tener una centralización, ¿sí?, de estas unidades de banda base, ¿sí? Entonces, varias estaciones, la idea es que varias estaciones tributen a este BBU pool, ¿sí? Entonces, tengo, por un lado, las distintas RRH de las antenas y todas estas tributan a un pool, ¿sí?, de unidades de banda base. Obviamente esto me permite tener una capacidad de scaling de red mucho más amplia y mucho más directriz, ¿sí? ¿Por qué? Porque me permite montar más antenas y me permite tributarla al mismo pool que ya tengo funcionando, como una ampliación, ¿sí? Imagínense que si yo ahora con el advenimiento de 5G, ¿no es cierto?, y tengo que poner cada vez más estaciones más cercas por la cobertura y por la frecuencia y por el tráfico que tengo que manejar, claramente si no tuviera este tipo de modelo, y sería prácticamente inviable económicamente. No digo que no se pueda hacer, sí se puede hacer con un modelo tradicional o distribuido, pero claramente en un modelo cloud tengo un montón de beneficios, ¿no? Ni hablar con lo que es virtualizado, que vamos a ver después, ¿no? Pero bueno, este modelo lo que me permite justamente es empezar a utilizar mejor los recursos, ¿sí? Una analogía con los servidores es, imagínense, tengo un servidor para una aplicación, y yo creo que lo he comentado en varias clases, ¿no? Generalmente, ¿qué pasaba? Esa aplicación utiliza el 20% de los recursos del servidor. Memoria, cómputo, storage, unidad de entrada-salida, ¿sí? No estoy desaprovechando un montón la infraestructura. Bueno, si yo pudiera meter más aplicaciones en ese mismo servidor, utilizaría mejor el recurso. Es el mismo concepto subyacente que está dentro de lo que es el pool de BBUs, ¿sí? Mismo concepto. Tratar de optimizar para dar, con una misma infraestructura, dar servicio a varias antenas, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan la evolución que comentábamos hace un ratito, no? Voy de vuelta para que algunos que... Estoy hablando de este dibujito, ¿sí? Este dibujito como parte de la evolución, ¿ok? Ya hablamos de RAN tradicional, hablamos de DRAN, hablamos de C-RAN, ¿sí? Que es el Cloud RAN, ¿ok? Entonces seguimos, ¿sí? Y me voy al Open RAN, ¿sí? El Open RAN lo que busca, básicamente, es lo que comentaba al principio, ¿no? Open, abierto, interoperabilidad, ¿sí? Que varios proveedores puedan funcionar en conjunto en una misma unidad de nodo, ¿sí? Entonces, acá estoy cambiando conceptualmente todo el modelo, porque, fíjense, estoy tratando de no solo de concatenar los pools de las antenas en una única BBU, sino que además estoy tratando de que sea multivendor, ¿sí? Esto me trae aparejado muchísimos beneficios, ¿no? Desde el punto de vista de escalamiento, servicio, ni hablar de precio, ¿sí? Una cosa es estar casado con un fabricante y otra cosa es tener la capacidad de elegir con quién hacer el trabajo por una cuestión de soporte, costos, tiempo de implementación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Además de estos comentarios que estoy haciendo respecto de los multivendor, ¿sí? Como parte evolutiva de la red, yo vengo diciendo que necesito claramente cada vez tener más control de esa red, ¿sí? Control no es ir a la estación y abrir el gabinete y ver qué le pasa a la BBU. Tener el control remoto de todo esto, ¿sí? La automatización inteligente, ¿sí? Bueno, por supuesto, si yo tengo esas capacidades ya a nivel multivendor, puedo tener nuevas plataformas de gestión, ¿sí? Plataformas de gestión de un fabricante que puede ser mucho mejor que la de otro fabricante, eso pasa habitualmente, ¿sí? Poder hacer despliegues a nivel ya virtualizado, ¿no es cierto? De soluciones a nivel de appliance, es como si estuviera actualizando el antivirus de una máquina en forma remota, ¿sí? Bueno, acá es lo mismo. Puedo activar algún appliance que necesito en ese nodo en forma remota como parte de un paquete de software, ¿sí?
O sea, tengo un gerenciamiento mucho más flexible y mucho más escalable. ¿Sí? Ese es el objetivo primario que trae el Open Run, ¿no? Bien, y ya dentro de lo que es la VRAN, ¿sí? Vamos a poner la B corta con minúscula, porque en general se usa así. Y es básicamente tener la RAN virtualizada directamente, ¿sí? La idea acá es, primero, tener la BBU virtualizada, ¿sí? Que es lo que comentaba, ¿no? Toda la parte de procesamiento en la banda base. Ahí incluimos la modulación, la multiplexación, bla, 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 todo lo que hablamos antes. Ahora, en servidores genéricos, ¿sí? Ya no, hablamos del software propietario antes, ¿no? Bueno, ahora estamos hablando también del hardware. No estamos hablando más del hardware propietario, sino que estamos hablando de un servidor común y corriente, ¿sí? Puede ser del tipo RISC, puede ser del tipo x86, no importa, ¿sí? Dependiendo, por supuesto, del SLA y la resiliencia que quiera tener, ¿sí? Yo creo que comenté en Orga, los chicos que comenzaron Orga conmigo, que el RISC originalmente tenía más capacidad de resiliencia por un tema de concepción de la estructura RISC. Hoy por hoy, un CISC, ¿sí? Que es el Complex, que es básicamente la arquitectura x86, para el que no lo vio en Orga, le recomiendo que estudie un poquito de eso, porque básicamente todas las nuevas interfaces que se vienen a nivel de procesamiento vienen más atados al lado de RISC, ¿no? De hecho, ARM es RISC, ¿sí? ¿De dónde nace el RISC? No nace con ARM, para algún despistado. El RISC lleva 30 años en el mercado, ¿sí? Los servidores Power de IBM, todos los que corrían misión crítica hace 20 años atrás, eran todas plataformas RISC y tenían una SLA de 5 nueves. Tener una SLA de 5 nueves implica tener un promedio de parada de 20 minutos al año, que es muy poco para un equipo activo, muy poco. Por eso es importante el tema de los SLA. Bueno, yendo también, saliendo de lo que es la BBU, ¿sí? Lo que son las unidades de distribución, que básicamente ahí manejábamos lo que era la capa 1 y la capa 2, lo que comentábamos antes, esa congruencia, ¿no? Con el modelo teórico del modelo OSI, ¿sí? También ahora es virtualizado. ¿Okay? Voy ya a un mundo de software, ya me voy de los hardwares y de los vendors tradicionales de infraestructura de telecomunicaciones, ¿sí? Ese es el objetivo y es básicamente hacia donde va toda la industria. Simplemente por un tema de scaling, por un tema de dar de altas sitios, servicios, anchos de banda, etcétera, etcétera, ¿no? No puedo mandar una cuadrilla de gente a intervenir en un sitio cada vez que quiero hacer algo, ¿sí? O cada vez que tengo algún problema de performance. Lo tengo que poder hacer en forma remota con un gestor, ¿sí? Eso es lo que se busca. Pregunta. Sí. En la diapo anterior, las B corta, BBU y las BBU también entrarían en la categoría de NFV, digamos. Sí, todo lo que es B algo es NFV. Ah, perfecto. Gracias. ¿Sí? Porque es parte del mundo. Eso es conocido dentro del mundo NFV, de Network Function Virtualization, como VNFs, ¿sí? Virtual Network Functions, funciones de red virtuales, ¿ok? Fíjate que esta también, la BCU, la que estoy mostrando ahora, también es una VNF, ¿sí? ¿Está bien? Bien, perfecto. Sí, sí. Está todo en sintonía con lo que vimos en la presentación de NFV justamente, ¿no? Bueno, y después tenemos, bueno, la unidad central, ¿sí? Básicamente que la idea es que todo converja a un data center general para el manejo de la red, o mismo el modelo de Edge Cloud, o de Edge Computing, básicamente, para todo lo que es manejo en real time de sensores de IoT, ¿sí? Estamos pensando ya una red 5G, si esto siempre pensando en el 5G, ¿no? O sea, el vRAN claramente está pensado ya para el mundo 5G, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, al tener esa capacidad,
esa flexibilidad y ese gerenciamiento, bueno, por supuesto ya tengo mucho más allanado el camino para irme al modelo de 5G y de Internet de las Cosas, ¿no? Que necesita otro tipo de servicios que la red 4G no puede dar, ¿sí? Entonces, la idea acá es, como decíamos, ¿no? Poder sustituir el hardware propietario por hardware tradicional, ¿sí? Desagregar las arquitecturas, ese desagregado convertirlo en software, ¿sí? Como parte de las funciones de red, ¿sí? ¿Ok? Esas mismas funciones las puedo también llevar a la nube, ¿sí? Tengo ese beneficio también, la puedo usar en un data center cloud o lo puedo hacer en un data center de borde, que obviamente son pequeños noditos que tienen capacidad de cómputo, ¿sí? Antes, cuando no existía el mundo de IoT, todo el procesamiento iba a parar al data center. De hecho, llegó a tener casi 70% del tráfico los data centers. Hoy eso se está desagregando por el crecimiento exponencial que está teniendo el IoT, ¿sí? No es posible procesar toda la información de IoT en un data center por un tema de latencia, ¿sí? La latencia, el tiempo que tardan los paquetes ir de un lado a otro, en un esquema como IoT es fundamental, ¿ok? Necesito estar con procesamiento lo más cerca posible de donde pasan las cosas, ¿sí? ¿Ok? Bien. Otro tema importante es justamente tener esto que pongo acá, ¿no? Las plataformas ágiles, escalables, híbridas, teniendo en cuenta este fenómeno que es lo que comento acá, que es justamente poder utilizar hardware estándar, hardware tradicional, hardware que cuesta la cuarta parte de lo que costaba el mismo equipo, ¿sí? Propietario de un fabricante puntual. ¿Okay? ¿Sí? Yo siempre digo, ¿no? Los fabricantes de equipos de telecomunicaciones eran geniales porque generaban PCs con un firmware en particular, con un appliance en particular, todo hardcodeado, y eso costaba 5 veces lo que costaría hoy un server estándar con un appliance BNF, llámese VPC, BSU o el que quieran, ¿sí? Cambió el mundo. Y eso permite que las redes empiecen a crecer mucho más dinámicamente y rápidamente de lo que podría yo hoy tener con una RAN tradicional, ¿sí? Claramente lo necesito para poder dar el paso siguiente tecnológico, ¿no? Y acá empiezan un poquito todo lo que son las aplicaciones del vRAN, ¿sí? Un poco ya fui comentando, ¿ok? Primero, redes 5G comerciales, ¿ok? Acá ya tengo múltiples factores que me benefician a la hora del advenimiento y el scaling y el gerenciamiento de las redes, ¿sí? Un poco ya lo fui comentando. Una red de 5G requiere todos estos atributos que claramente las RAN tradicionales no lo permitían, ¿sí? El Edge Computing, para el que no sabe lo que es el Edge Computing, es básicamente la capacidad de tener cómputo en el borde de la red, ¿ok? Existe un híbrido entre lo que es el cloud y el edge que se llama fog, de niebla, ¿sí? El fog computing es como una solución de compromiso entre el edge y el cloud, ¿ok? O sea, algunas cosas las proceso más cerca del borde y algunas cosas me apalanco en el data center para poder definir, ¿no es cierto?, las salidas, ¿no? Las necesidades de cómputo que tengo para una determinada aplicación, ¿sí? Y bueno, algo que está muy en moda y que claramente vamos a ese camino y potencialmente también es una fuente de negocio, de trabajo para ustedes en el futuro, que tiene que ver con la industria 4.0, ¿sí? La industria 4.0 viene a colación primero de la unificación de la red LAN tradicional, la red Ethernet corporativa, con la red industrial, ¿sí? Hoy la misma red LAN, que ustedes conocen, puede ser aplicada a manejar
todos los dispositivos, todas las máquinas en un proceso fabril, en una fábrica, ¿sí? ¿Por qué? Yo ya lo comenté, transmisores de temperatura, caudalímetros, transmisores de presión, todos tienen puertos TCP/IP, ¿sí? Puerto Ethernet en la capa física. Entonces, todo eso es susceptible de que tenga una dirección IP. Entonces, fíjense cómo ya de algún modo estoy integrando las redes, ¿ok? Este mundo ya viene y necesita claramente un modelo de comunicaciones abierto y flexible, ¿sí? Y bueno, algo no menor, hay muchos más ejemplos, ¿sí? Pero bueno, estos son los más clásicos o los más relevantes hoy día, ¿no? El tema de Smart Cities, ¿sí? Ayer vieron, no sé si fueron a la facultad, pero estaba el colectivo eléctrico en la puerta, ¿sí? Había un móvil del ejército autónomo, ¿sí? Estaba ahí en la rampa. Entonces todo este mundo viene para quedarse, ¿sí? Hay 400.000 desarrollos relacionados con Smart Cities y claramente todo eso necesita comunicaciones, ¿sí? Nada puede ser smart si no estás conectado, esa es la realidad, ¿sí? Y para eso necesitamos redes que tengan la capacidad de procesar toda esta información. Fíjense que originalmente la red celular no estaba previsto para esto, ¿no? Estaba previsto para lo que decía Martin Cooper. Él siempre lo pensó desde el punto de vista de, más allá de la voz y el dato, pero siempre lo pensaba desde una persona humana, como dice ahora la FIP, ¿sí? Una persona humana. No lo pensaba desde un punto de vista de interconexión de múltiples dispositivos, de Internet de las cosas, ni nada por el estilo. Fíjense cómo esto fue escalando mucho más allá de lo que originalmente se pensaba para esto, ¿no? Entonces, estos son ejemplos clásicos de hacia dónde va la tecnología y, bueno, obviamente todo lo que se viene en materia de evolución tecnológica, ¿no? Con las redes 5G. Y acá merece una especial atención el tema de IoT, ¿sí? O Internet de las Cosas, Internet of Things, ¿sí? Que es un protocolo, ¿sí? Que se llama LoRaWAN, existen otros, ¿sí? Sigfox es otro, no tiene tanta trascendencia como LoRa a nivel mundial, pero bueno, LoRaWAN básicamente es, no digo reemplaza al 5G, es complementario, ¿sí? Y por eso hice este cuadrito como para, de alguna manera, mostrar algunas diferencias, ¿sí? El LoRa está pensado más in situ, ¿sí? El LoRa es un protocolo de comunicación inalámbrico también, que conecta dispositivos de Internet de las Cosas, ¿sí? Esto sirve mucho para la parte del campo, por ejemplo, ¿no? Y vos me decís, ¿para qué quiere el campo Internet de las Cosas? Bueno, cada vez más. En el campo se utiliza para medir humedad de los terrenos, el ingeniero agrónomo puede armar 2 millones de proyectos relacionados con el tema de monitoreo de los campos, ¿sí? Drones que monitorean el campo, la fumigación, hay cientos de cosas, ¿sí? En la minería también. En la minería el Internet de las Cosas se utiliza, por ejemplo, para medir la velocidad del fluido del proceso de minería, ¿sí? Depende del proceso de minería. Ustedes saben que en minería el material se puede transportar por cinta, se puede transportar con fluido, ¿no? Diluyendo el material con agua. O sea, hay miles de procesos. Bueno, también ahí se le puede meter sensores para ver cómo funciona todo eso. Y todo eso necesita comunicaciones también, ¿sí? Entonces, el LoRa está pensado para eso, ¿no? Está pensado para áreas donde no hay cobertura. Todavía hay muchos lugares sin cobertura. Obviamente el tráfico es un tráfico de ráfaga, no se espera transmitir, no se piensa en un streaming de video con esto, ¿sí? Lo que está mandando son informaciones, ráfagas de datos, de bits, para toma de decisiones, ¿sí? Por supuesto, todos los dispositivos IoT son todos de bajo consumo, ¿sí? Los que son con batería autónoma, la batería puede durar años, ¿ok? No necesita una frecuencia licenciada,
¿sí? Y a comparación del 5G, que bueno, básicamente es una red celular orientada claramente para un mundo distinto de lo que era originalmente el 4G o el LTE, y está pensado justamente para dar servicio en ambientes amplios, ¿sí? Con grandes tasas de transmisión de datos y obviamente necesito tener la asignación de frecuencia del ente regulador, ¿sí? Como parte de la licencia 5G, ¿sí? Entonces este es el mundo que, digamos, complementario que existen entre lo que es la red 5G y los modelos LoRa o Sigfox particularmente, ¿no? Bueno, y particularmente, utilizando la misma palabra, básicamente, ¿qué podríamos decir que es LoRa y qué es LoRaWAN? Porque son dos cosas distintas. LoRa básicamente es la tecnología de radiofrecuencia, ¿no? Lo que hablábamos antes, la capa de abajo, ¿sí? Y el LoRaWAN está pensado más que nada para nivel de transporte, ¿ok? Por eso habla de protocolo de red, ¿sí? Esa es la gran diferencia, primero, que hay que saber respecto de ambos dos. Segundo, la arquitectura que tiene. Básicamente tiene el dispositivo final, que es el sensor o el actuador, ¿no es cierto? El sensor de temperatura, si quieren, o el sensor de humedad de un ambiente, no sé, ¿no? Lo que dije antes, ¿no? El sensor de humedad del campo, si está regado o no está regado, por ejemplo, ¿sí? Y acá tenemos las distintas componentes de la arquitectura, ¿no? El gateway, que básicamente recibe todas las transmisiones, la red, ¿sí? Que básicamente hace toda la administración de esos dispositivos, y por supuesto, lo que decíamos antes, ¿no? El servidor que procesa las aplicaciones, ¿sí? Puede estar de vuelta en el borde, en un modelo de Edge Computing, o puede estar en el cloud, ¿sí? Si no es una aplicación real-time. Cuanto más cerca del borde esté, más aplicaciones de real-time son. Cuanto más lejos esté, menos necesidad tengo de ese real-time, ¿sí? Esa es la realidad. Aplicaciones, como decía, bueno, agricultura inteligente, monitoreo ambiental, medidores inteligentes de agua, gas y electricidad. Esto no es menor. Si esto, el día que en Buenos Aires ya tengamos medidores inteligentes, como pasa en todos los países del mundo, de primer mundo, bueno, ya no vas a ver más al operador de sur, de agua o de gas leyendo el medidor, ¿sí? Vieron que pasa la persona con un papelito, anota dónde están los numeritos del medidor de luz y después te llega la factura. Bueno, con un medidor inteligente conectado por IoT, la compañía de agua, de luz, de gas, tiene en tiempo real tu consumo, ¿sí? Fíjense que, bueno, ahí vamos a perder al operador, pero, bueno, la compañía gana lo que hablamos antes, en flexibilidad y en gestión, ¿sí? Bueno, toda la parte de Smart Cities, que ya algo comenté, y, bueno, toda la parte de edificios inteligentes, domótica, claramente todos los edificios modernos cada vez más le dedican presupuesto a la parte de domótica, ¿no? La domótica es justamente todas las aplicaciones inteligentes, control de acceso, seguridad, seguridad biométrica, bueno, todo lo que se les ocurra, están metidos en los edificios inteligentes y cada vez las compañías constructoras hacen más hincapié en este tipo de soluciones, ¿sí? Como parte de su oferta de valor, ¿no? Bueno, y creo que con esto terminamos. La evolución hacia 6G, ¿sí? Bueno, todavía no tenemos 5G en pañales y ya estamos hablando de 6G, sí. El 6G se vislumbra como una red que va a estar totalmente en la nube, ¿sí? El gerenciamiento y el scaling, etcétera, va a estar basado en IA y ya se está hablando, ¿no? Se piensa ya en la no intervención humana, ¿sí? Que básicamente hablen las máquinas entre sí. Esto puede ser una analogía de Terminator, pero es una realidad, ¿sí? Es lo que viene. Y por supuesto, algo no menor, que es toda la parte de integración de otras redes, como ser la red satelital
y otras redes, ¿no? Hoy la red satelital se utiliza para footprints o pisadas donde no hay otro tipo de red presente, ¿no? Llámese red IP, llámese telefonía móvil, llámese la red que quiera, ¿no? Hoy la única forma de conectarme es a través de un satélite, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, en el Polo Sur. Polo Sur no hay una red. Necesito tener un teléfono satelital y tener un servicio de datos satelital, que se ofrece mismo con el servicio de la telefonía, ¿ok? Bueno, todo eso permite que la integración sea mucho más simple y mucho más homogénea de lo que es hoy, ¿sí? Y bueno, obviamente, dentro de estas estructuras, estamos viendo que, además de todo el tráfico tradicional que conocemos, estamos viendo la capacidad de manejo fuerte de IoT, manejo fuerte de todo lo que son aplicaciones críticas y manejo fuerte de todo lo que es lo que comentaba recién, ¿no? Industrias 4.0, ¿sí? Que viene, están pañales, en Argentina está muy en pañales, pero es todo un mundo que se viene y viene para dar que hablar, ¿no? Bueno, entonces, en conclusión, esta VRAN, ¿no? Que es como la epísteme de todos los modelos RAN, son tecnologías que vienen a ayornar la red móvil, pero vienen a ayornarla desde el punto de vista de los servicios, ¿sí? Porque acuérdense, el 1G nació para poder hablar por teléfono, ¿sí? Hoy estamos hablando de un mundo completamente distinto, ¿sí? Ya no tendríamos que hablar ni de teléfono, pues no es el uso que le damos al dispositivo, ¿sí? Pensándolo en la telefonía celular tradicional. Ahora, si yo me salgo de eso y me meto ya en un mundo de IoT, me meto en un mundo de Edge Computing, me meto en un mundo de comunicación máquina a máquina, me meto en un mundo en donde las comunicaciones ya no tienen barreras respecto de la infraestructura física sobre la cual se soporta la comunicación, bueno, ahí estamos hablando de un proceso evolutivo claramente disruptivo, ¿no? ¿Y para cuándo se espera esto? Y para fin de década, ¿sí? Para fin de década es cuando se estima que esto va a empezar de alguna manera a traccionar fuerte, ¿no? Pero bueno, todavía falta, y como saben, Argentina siempre corre desde atrás con todo esto, no es que somos pioneros ni mucho menos, y claramente necesitamos que, bueno, dar los primeros pasos con el 5G y evolucionar para luego ir a un mundo más de 6G como se ve acá, ¿no? Así que bueno, y creo que ahí terminábamos. Bueno, acá dice un resumen, rápidamente, ¿no? Lo que es DRAN, el distribuido, lo que es CRAN, el modelo cloud, el VRAN que acabo de comentar, ¿sí? Y todo lo que es la alternativa para Internet de las Cosas, obviamente como parte de la complementariedad que tiene con las redes 5G, ¿sí? Por supuesto, las convergencias vienen fuertes, ¿sí? En materia de todos los dispositivos que hay que empezar a conectar, tanto sea indoor como outdoor. Toda esta presentación y estas tecnologías que estoy hablando es básicamente todo el mundo outdoor, ¿sí? LoRaWAN está pensado más que nada para un modelo outdoor. En un Internet de las Cosas indoor, bueno, ahí entraría más a detalle la presentación del lunes, donde vamos a ver Wi-Fi, ¿sí? Ahí utilizaría más que nada para el IoT la tecnología de Wi-Fi. Esto más que nada para todo lo que es remoticidad, ¿no? En donde probablemente no haya redes, en donde probablemente necesite tener capilaridad, donde necesite mantener distintos tipos de tráficos, ¿sí? Algunos tráficos más fuertes, si tengo que hacer algún concatenado de video, por ejemplo, en una cámara de un semáforo, en una Smart City, o si tengo que recolectar información de un sensor en el campo, ¿ok? Bueno, va a depender un poquito de cómo se termina a conectar esos sensores, esas redes, a las distintas soluciones de acceso que estamos viendo, ¿no? Eso es básicamente el mundo, un poco hacia dónde vamos y claramente, a mi modo de ver,
los nuevos ingenieros se tienen que focalizar en esto, ¿no? O sea, creo que lo dije en alguna otra materia, la tecnología es una curva S, ¿sí? El mundo informático ya no necesita gente programando, porque la programación la hace la IA en un 80%, 90%. Necesitamos generar nuevas soluciones en base a las tecnologías base que ya tengo, ¿no? Entonces, créanme que ese mundo cambió, ¿sí? Entonces, cuanto más rápido uno se acomode a ese mundo, bueno, más éxito va a tener, ¿no? En fin, comentario al margen. ¿Alguna pregunta, duda? Sí. No te escuché, no te entendí bien. ¿Qué desaparece? No, se transforman porque vas a ir a un modelo en donde seguramente todo eso va a necesitar un software, va a necesitar mantenimiento de los sensores, va a necesitar un software de gestión central, un software propio del dispositivo tal vez, va a necesitar mantenimiento de la red de comunicaciones, o sea, es otro mundo, ¿sí? Es lo que se habla siempre, ¿no? Es el mismo ejemplo de un auto autónomo. Si tomás un taxi autónomo, no tenés más el chofer. ¿Sí? En todo caso, lo que puede llegar a pasar es que las personas que tengan que dedicarse a ese tipo de rubros van a tener que estar mucho más capacitadas. La persona Eso que seguro. quizás Eso seguro. se traslada simplemente recolectando los valores de los medidores, no es una persona que pueda manejar una red de telecomunicaciones. Entonces, por eso es tan importante también la formación que tengan las personas que quieran insertarse en estos mundos, ¿no? Totalmente, pero de hecho eso pasa en todos lados, está pasando de hace 30 años a distintas medidas y con distintas tecnologías, ¿sí? Es una realidad que venimos viviendo, ¿no? Vos imaginate en la revolución industrial, ¿no es cierto? Londres hace 200 años. La gente hacía trabajo manual 16, 20 horas por día, ajustando tornillos. De hecho, el modelo de Ford, a principio, sí, a principios del siglo XX, se trataba de eso, operarios que hacían una tarea muy puntual y que después, con el advenimiento de las máquinas y la automatización industrial, estoy haciendo dos comparaciones completamente distintas, ¿no? La revolución industrial, por un lado, la máquina de vapor en Inglaterra, con el modelo de Henry Ford 100 años después en Estados Unidos, ¿sí? Pero los efectos son exactamente los mismos, la necesidad de reconversión, ¿sí? Es una realidad, lamentablemente es así. El mundo cambia y uno tiene que ir cambiando con el mundo. Si quiere, de alguna manera, bueno, ustedes van a ser ingenieros, pero a lo que iba con el comentario es, probablemente, no, de hecho, fíjense, las compañías no están reclutando programadores, como fue hace 20 y pico de años atrás, ¿sí? Están buscando otro tipo de perfiles de informáticos que hagan otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, lo que estamos viendo nosotros en Software 2 no se basa en programación, se basa en cómo yo puedo armar un proyecto de desarrollo de software acorde a las nuevas realidades. ¿Ok? Ese es un poquito el cambio paradigmático, si querés, Lisandro. Sí, básicamente lo que... Ahora después les mando la presentación y lo pueden ver. Básicamente ahí el ejemplo que daba eran 4 estados y en cada estado definía, ¿sí? Una diferencia de fase, ¿no? Un desfase, ¿ok? Entonces transmite la señal, pero con un corrimiento de fase, ¿ok? Una forma de transmitir información, ¿sí? ¿Cómo?
No, eso es un modelo de modulación, ¿sí? Que forma parte de las estructuras de la capa física, o también puede, de vuelta, el modelo OSI es muy cerrado en ese sentido, ¿no? Pero forma parte de todas las modulaciones posibles que existen en los protocolos de comunicaciones, ¿sí? Sí, la mando todo así, no hay problema. Bueno, ¿alguna preguntita más? ¿Dudas? Recuperatorio entonces, viernes que viene, para el que no aprobó. Segundo recuperatorio, primera fecha de final, 1 de julio. Ya están las fechas de final. Bueno, Vane creo que ya los puso en el calendario. Entrega de TPs, las últimas 3 clases, sabiendo que el 15 es feriado, ¿sí? Y contenidos, falta un único contenido que se va a dar el lunes que viene, y con eso ya tendríamos todos los temas para las fechas de final, ¿sí? El modelo de final es parecido al parcial, pero con todos los temas, ¿ok? Perfecto. Marce, me anoté las fechas, todavía no las cargué en el calendario porque lo tengo que cargar para las 3 materias y no quería hacer lío de mezclar a la Está bien, gente. no hay problema. Pero en el transcurso del día intento cargarlas. Si no, más tardar la semana que viene. No hay problema. No hay tiempo. Bueno, gente, ¿alguna preguntita, dudas? Cristian, Roldán, ¿ibas a decir algo? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No, quería preguntar, el final va a estar más centrado en estas últimas 3 clases, ¿no? El final va a ser un popurrí de todo y voy a tomar cosas nuevas que estoy dando ahora, sí. Ok, gracias. Algo de RAM voy a incluir, algo de Wi-Fi voy a incluir, algo de MPLS vamos a incluir más a detalle, ¿sí? Sí, a ver, de vuelta, el que sabe los temas y, de vuelta, yo no estoy tomando temas a nivel de detalle, porque creo que, de vuelta, una materia como redes, como tal, implicaría poder hacer 4 materias distintas, ¿sí? Para entrar a detalle. Entonces, yo lo que busco acá es tener que tengan un conocimiento general de todas las redes, de todas las capas, ¿sí? Como informático, ¿ok? De modulación podría armar toda una clase completa de tipos de modulación, pero no es el objetivo, ¿está? Pero sí criterio. Lo que vimos mucho en el parcial era los que desaprobaron o que estaban muy justos, es falta de criterio y falta de concatenación de los temas, ¿ok? Y valga el comentario, y me lo hiciste acordar, Lisandro, todos los que tienen 4, preparen bien el final, ¿sí? ¿Está? El 4 es como un 3,90, ¿sí? Entonces, preparen bien el final, no lo tomen así a la ligera, ¿ok? Mi recomendación. Hay 5 fechas, gente. No tienen por qué apurarse a rendir. Preparen bien, ¿sí? Tienen todo julio para estudiar, si es necesario, ¿sí? Hay 2 fechas en agosto, ¿está? No por querer sacarme la materia, me presento así el 1 de julio, libre de cuerpo, ¿está? Mi recomendación, el que se siente preparado, por supuesto, es bienvenido, pero el que no, dése su tiempo para madurar los temas, trate de buscar correlaciones entre los temas, ¿sí? Criterio, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Cristian, Lisandro, ¿quién más? ¿El qué? Perdón. ¿El qué? Sí, la anotación, o sea, la fecha final se habilita una vez que está cargada la cursada. Para aprobar la cursada se necesita tener el parcial aprobado y el TP aprobado. Con eso nosotros ponemos una nota de cursada, la subimos al SIU y una vez que ustedes ya tienen la cursada y validado por el departamento, por relativas y toda la cuestión administrativa, ahí les habilita anotarse al final. ¿Sí?
La idea es que, bueno, la última semana, que ya tienen aprobado, etcétera, bueno, yo ese fin de semana, antes del primero, por supuesto, ya los que tengan todo en regla, yo ya subiré las notas de la cursada, ¿sí? Cosa que ustedes tengan ese tiempo de anotarse. Lamentablemente la fecha del primero quedó muy apretada porque no había aula disponible esa semana de julio, porque tenemos el problema que es mucha gente y no hay aulas tan grandes, ¿sí? Entonces, bueno, la fecha para mí era más hacia fin de semana, pero bueno, quedó ese miércoles 1, por esto que estoy comentando, ¿no? Está fuera de mi scope of control, ¿sí? Sí, de hecho, Marce estaba mirando en el calendario y es medio un lío para agregarlo porque justamente estos son eventos periódicos y vos las fechas no las pusiste los días de cursada. Así que se las repetimos porque en el calendario no las voy a agregar porque si no va a ser un despelote. Que serían el miércoles 1, el lunes 6, el lunes 13, el lunes 3 y finalmente el viernes 8. ¿Estamos de acuerdo, Marce? ¿Viernes 8? Viernes 7, perdón. Ah, ahí sí. Vi 7 del 8 y dije el 8, pero lo tengo bien anotado. Viernes 7. Todas a las 8:30 horas en el aula 500. Sí, 7 del 8 es viernes, ok. Sí, está bien. ¿Está bien? Porque si para agregar en el evento, como son eventos periódicos, yo no veo que les aparece todos los miércoles, todos los lunes. Prefiero no agregarlo por miedo a hacer lío, viste, que quede alguna cosa medio rara. Si ya lo tienen anotado, igual lo van a poder ver en la oferta cuando quieran Sí, por anotarse eso. para rendir. ¿Sí? Por eso. Ahí le aparecen todas las opciones. Mejor no lo agregamos. Lo que sí en el calendario actualicé todo lo que es el cuatrimestre en sí, qué días son entrega de trabajos prácticos, qué día son clases, etcétera, etcétera. Perfecto. Bueno, igual si hay alguna novedad de cambio o algo, lo manejamos, ¿sí? Lo comento. Exacto, Pero lo por ahora comunicamos. tenemos esas fechas aprobadas por el departamento, ¿sí? Bueno, no sé, Iván, ahí estás haciendo una pregunta de Risk, creo. No, hice un comentario, fue hace un rato eso. Está bien. Bueno, fenómeno. ¿Dudas, consultas, algo adicional? Recuperatorio viernes que viene, por supuesto, el que aprobó la materia, el parcial, perdón, no tiene que venir, ¿sí? Y tampoco va a haber clase ese día, ¿ok? Por la duda lo comento, para que no vengan, ¿sí? Hay todavía, creo que un tercio aproximadamente que tiene que rendir, hay muchos ausentes también, entonces, bueno, no vamos a agregar ningún tema a esa clase. Aprovechen esa clase, el tiempo, para el que no tiene que venir, para avanzar con el TP, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el que tiene que recuperar o el que estuvo ausente, viernes 12, 16 horas es el recuperatorio y después le consigo el aula, que no la tengo asignada todavía, ¿sí? Bárbaro. Bueno, listo, gente. Damos por cerrado acá. Que tengan todos muy buen viernes, buen fin de semana. Muchas gracias, nos vemos. Buen fin de Chao, profe. profesor. Gracias. Chao, hasta luego.